Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca del movimiento armónico simple, pero más hacia un movimiento giratorio. Ese va a ser conocido como movimiento circular uniforme o MCU. Quiero que vean el video de acá. Esto es lo que quiero referenciar el día de hoy con un círculo de referencia. Como pueden ver, da vueltas, da oscilaciones, justo como un ejemplo de Anthony en el Manchester United. Así que empecemos. Primero que todo, coloquemos la ecuación general que vamos a estar utilizando el día de hoy, que lo vimos en el anterior capítulo. Aceleración es igual a menos la constante de compresión por la distancia horizontal sobre la masa. Perfecto. Ya que tenemos eso, hagamos el círculo. Pues accidentalmente hice una bola, pero tengan en cuenta que es un círculo como el que les mostré anteriormente. Dos ejes, eje Y y eje X. Listo. Con este movimiento periódico vamos a tener un punto de equilibrio en x es igual a 0. Aquel masa se va a mover en diferentes tiempos. En los extremos, tanto de x positivo como de x negativo, vamos a tener la amplitud. ¿Qué sucede si le proyectamos una luz a aquel círculo para que se proyecte de una forma lineal, como lo teníamos antes con los resortes sobre la mesa? La sombra nos debe quedar de este estilo, una línea recta como la teníamos en anteriores capítulos y la reflexión apropiada de todos los momentos. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Y es que cuando el tiempo transcurre, digamos, tenemos la masa ubicada en este lugar. Ese va a ser nuestro círculo de referencia para denominar todas las diferentes variables. Primero hablemos de amplitudes. ¿Cuál es la amplitud? La hipotenusa de este triángulo. Si ven que se forma acá un triángulo, pues claro, la amplitud es la distancia máxima que recorre aquel círculo. Entonces, por ejemplo, digamos que el círculo va hacia esa dirección, después hacia allá, después hacia allá, o viceversa. Ustedes saben que en el movimiento armónico simple también es movimiento periódico y por tanto tiende a repetirse aquel distancia o aquel velocidad, aquel aceleración, aquellas variables. Como saben de los triángulos, acá se va a formar un ángulo. Ese ángulo lo voy a llamar con la letra griega teta. Pero ¿qué se puede encontrar utilizando aquello? La distancia horizontal, es decir, x en el eje, pues x. ¿Qué relación trigonométrica nos relaciona la hipotenusa con el cateto adyacente? Coseno de cualquier ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es x. Teniendo eso en cuenta, voy a colocar la ecuación general por acá. X es igual a la amplitud multiplicado por el coseno del ángulo teta que tenemos ahí. Perfecto. Copien esas dos ecuaciones generales que les coloqué ahí, copien el círculo y continuamos a la siguiente página. Acá nos vamos a adentrar un poquito más a las velocidades. No vamos a tener una velocidad normal como la que ya sabemos que es v, ni tampoco v max. Vamos a hablar sobre una diferente. De hecho, en la fórmula que tienen anteriormente, ahí les puede aparecer. Desplazamiento en x es igual a la amplitud multiplicado por el coseno de algún ángulo. Pero es acá donde viene lo diferente. El ángulo, ¿cómo se puede reemplazar acá en esta ecuación? A la velocidad angular multiplicado por el tiempo. Esto es conocido como velocidad angular, determinado por rad sobre segundo. Esa va a ser la unidad. Como rad es radianes, entonces ajustan su calculadora. Así que reemplacemos. Desplazamiento horizontal es igual a la amplitud multiplicado por el coseno de la velocidad angular multiplicado por el tiempo. ¿Cómo lo podemos simplificar aún más? La velocidad angular, mírenlo acá. ¿Esto a qué es igual? A 2 veces pi por la frecuencia. La frecuencia ya la habíamos trabajado en anteriores videos, pero recapitulemos un poquito más acerca de ello. Es el número de oscilaciones que se obtiene por segundo de todo este movimiento periódico. Si una oscilación es completar el círculo, digamos que la oscilación tenemos acá una línea y empezamos desde este punto. Va y vuelve. Esa sería una oscilación completa. ¿Cuánto tiempo nos tarda esto? Esto es lo que la frecuencia intenta resolver. Así que ¿cómo nos quedaría la ecuación general? Simplificando todo lo que ya hablamos anteriormente. Desplazamiento horizontal es igual a la amplitud del coseno de 2 veces pi por la frecuencia por tiempo. Claro, ahí están todas las variables, pero ¿será que en realidad necesitamos el tiempo? Pónganse a preguntarse aquello. ¿El tiempo para qué nos sirve? Para seguir una evolución temporal en un marco espacial. Pero si como tal no necesitamos la evolución temporal de aquel masa en aquel círculo o en aquel movimiento periódico, entonces ¿para qué lo utilizamos? Ya tenemos la frecuencia y la frecuencia es claramente algo que nos sirve para hablar de tiempo sin necesitar el tiempo. Acuérdense que es la importantísima inversa del periodo. Así que se puede utilizar esta ecuación o también esta ecuación sin el tiempo.
En resumen, solamente se utiliza si se coloca en función del desplazamiento. Así que seguramente adivinaron primer ejercicio. Vamos a ver el movimiento de un péndulo, que como ustedes saben, normalmente tiene tres momentos diferentes, en donde llega la amplitud negativa, en donde llega la amplitud positiva y en el punto de equilibrio x es igual a 0 o desplazamiento inicial. Ahorita vamos a ver lo interesante que se pone este ejercicio por los nuevos temas que tenemos en este video. La amplitud es igual a más o menos 0,1 metros, la frecuencia es de 1 Hz, que ya vimos es la unidad peculiar de la frecuencia, y vamos a encontrar dos diferentes variables, el desplazamiento horizontal y la velocidad angular. Esto no lo habíamos encontrado en anteriores capítulos, así que esto es nuevo. Apliquemos las fórmulas. ¿Cuál era la fórmula del desplazamiento horizontal? Desplazamiento horizontal es igual a la amplitud multiplicado por el coseno de 2pi por la frecuencia, que es de 1 Hz. Perfecto. Así que nos quedaría entonces en un resultado de más o menos 0,099 metros. Y ese sería nuestro resultado. ¿Qué significa el más o menos? Como ya sabemos que hay un límite de 0,1 a ambos lados, uno es negativo, el otro es positivo, significa que el desplazamiento a partir del desplazamiento inicial va a tener un valor numérico de menos 0,01 o de 0,01. Eso ya depende. Ahora vamos a encontrar la velocidad angular que va a obtener aquel movimiento. Entonces, 2pi frecuencia. ¿A qué me refiero con 2pi frecuencia? Pues simple, 2pi por 1 Hz. Eso nos daría entonces un resultado de 6,283. ¿Y en qué unidad? Rad sobre segundo. Y es perfectamente lo que es. ¿Qué significa rad? Radianes. No vamos a estar trabajando con los típicos grados, sino que vamos a estar trabajando es con radianes. Es otra diferente medida. Ahora, segundo y último ejemplo. Vamos a estar viendo el movimiento de un resorte verticalmente. O sea, puede subir o puede bajar. Tenemos en datos una amplitud de más o menos 0,15 metros, es decir, los extremos. La frecuencia es de 2 Hz, que son el número de oscilaciones por segundo. Y vamos a encontrar otra vez el desplazamiento horizontal y la velocidad angular, pero esta vez quiero que ustedes lo hagan. Así que les dejo un tiempito y ahora sí hagámoslo. El desplazamiento horizontal es igual a la amplitud de más o menos 0,15 metros por el coseno de 2pi por 2 Hz. Eso nos daría entonces un resultado de más o menos 0,1464 metros. Pero claro, ustedes queridos estudiantes dirán, ¿y por qué no da 0,15 metros si en mi calculadora da eso? Pues, ¿sí se acuerdan que al comienzo yo les dije que ajustaran las calculadoras? Yo no ajusté la mía y la dejé en grados. Pero bueno, en grados da ese valor, en radianes da 0,15, así que pues, perdón. Pero bueno, sigamos. Y ahora nos falta es la velocidad angular, que es igual a 2pi por frecuencia, como ya vimos antes. Así que 2pi sigue siendo 2pi por una frecuencia de 2 Hz, dándonos un resultado de 12,566 y en la unidad peculiar de rad sobre segundos. Ahí está, lo esencial del movimiento circular uniforme, los comienzos, porque esto no es todo, aplicado a el movimiento armónico simple. Así que ejercicios resueltos, muchas gracias por la atención prestada, en comentarios alguna duda y hasta la próxima, así que...